me lo digas. Así que mucha gente no quisiera, ¿verdad?, que se termine, pero así como se va el verano, se van las vacaciones también. Es un gozo estar en esta noche, tarde todavía, y de gozarme con todos ustedes. Y de verdad que es una bendición estar reunidos en su nombre. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos son agradecidos del Señor? Mire, hermano, el estar aquí con deseo de cantar, de adorar, de alabar, es más que suficiente usted venir con un corazón agradecido delante del Señor. Y ser persona agradecida es de las cosas maravillosas que el Señor hace en nosotros todos los días, no algunas veces. Y pensamos que solamente vemos las manos de Dios cuando estamos en situaciones apretadas, en situaciones difíciles. Pero la mano de Dios está todos los días, aunque no nos damos cuenta. Todos los días. Y en esta tarde quiero compartir una hermosa palabra que de verdad que Dios ha sido bueno y maravilloso. Y quiero hablarte acerca del poder de la obediencia y la gratitud. Del poder de la obediencia y la gratitud. Y de verdad que el obedecer, hermano, trae grandes beneficios a nuestras vidas. Porque hasta aún obedeciendo nosotros a los padres terrenales, la Biblia dice que hay promesa para aquellos que obedecen a sus padres, a los que honran a su padre y a su madre. Imagínense si nosotros somos bendecidos por honrar a nuestros padres físicos, cuánto más a nuestro Padre Celestial. Alaba. Y quiero compartir una palabra hermosa en esta tarde. Búsquese en el libro de Lucas, capítulo 17. Y vamos a hablar un poquito ahí acerca de los 10 leprosos. ¿Cuántos han escuchado la historia de los 10 leprosos? ¿Han escuchado? Pues vamos a estudiar un poquito acerca de esa palabra. A ver qué enseñanza nos tiene el Señor acerca de esta palabra. Así que prepare su corazón, prepare su Biblia, prepare su hoja, porque vamos a desglosar un poquito esto. Vamos a aprovechar el tiempo. Amén. Lucas 17, 11. Al 19. Y dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Amén. Amén. Bueno, quizás usted había escuchado mucho acerca de este acontecimiento, de este encuentro que tuvieron los leprosos con el dador de la vida. Y voy a comenzar a hablar acerca como comienza aquí mismo la palabra, que dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Ustedes saben que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Eso viene desde el Antiguo Testamento. ¿Sabe dónde comenzó ese problema? Ese problema comenzó después del reinado
de Salomón. Y cuando Salomón había terminado su reinado, entonces Israel se dividió en dos, así como Corea del Norte y Corea del Sur. Y cuando quien se quedó en el gobierno de ese entonces, estuvo gobernando ahí Joroboam. Entonces, durante ese tiempo, ese rey fue bien malo ante los ojos de Dios. Malo, malísimo. Y cuando se dividió, la parte norte, que es Israel, se quedó Joroboam con ella. Ahora la parte sur se puso a gobernar uno llamado Omri. Entonces Omri fue otro rey malísimo también, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y la nación quedó dividida hasta el sol de hoy. ¿Se dan cuenta lo que es la consecuencia de hacer lo malo delante de los ojos de Dios? Bueno, pero quiero decirte que mientras, para no hablarte mucho de la historia, ¿verdad? Porque ya de ahí venían los problemas y lamentablemente Israel fue dividido. Y de un lado ya en el gobierno de este hombre, de este rey Omri, pues él le llamó a la parte que es Judá, se le llamó entonces Samaria. Se le puso como capital Samaria, y ahí quedó con el nombre de Samaria, y ahí quedó dividido Israel. Entonces, por eso de ahí en adelante ya los judíos y los samaritanos ya eran dos naciones con puntos políticos diferentes, con puntos religiosos diferentes y todo diferente, como tenemos ejemplos de muchos países que han salido y se han dividido. ¿Están entendiendo esto? Entonces siempre había ese problema entre los judíos y los samaritanos. Pero Jesús pasaba, dice la Biblia que Jesús pasaba por entre medio de Samaria y ¿de qué? Y de Judea. Pasaba entre medio de las dos. Ahora, déjenme decir una cosa, miren, para los judíos poder ir a Galilea, no podían pasar por donde estaba el espacio donde estaban los samaritanos, porque fácilmente le caían a pedra. O sea, los judíos tenían que irse por el norte y cruzar el río Jordán para poder llegar a Galilea y volver a cruzar el río de nuevo. Pero ellos no se atrevían a pasar como por donde Jesús estaba caminando, entre medio de Judea y de Samaria. Qué terrible esto, Lo más terrible es cuando uno tiene un enemigo, hermano. Mire, si usted tiene una gente que tiene problemas, usted coge la otra acera y pasa por allá y se queda chequeando a ver si lo ve. De lejos se queda viendo. Así vivían los judíos y los samaritanos. Entonces, no sé si usted se acuerda que cuando Jesús pasaba por ese lugar, se encontró con una mujer sacando agua del pozo. Y la mujer le enfrentó y le dijo: pero ven acá, tú siendo judío me pides agua a mí, y más a una mujer samaritana. En otras palabras, qué falta de respeto. Tú no tienes principio, no sabiendo que estaba hablando con el dador de la vida. Aleluya. Y cuando Jesús, dice: mira, si tú supieras con quién tú estás hablando, oye, tú cogieras ese pozo y sacaras todo el agua que está ahí y me la diera. Como dice una alabanza, es saca agua de la fuente de la salvación. Y cuando esta mujer se dio cuenta que con quien estaba hablando le transformó, le dijo toda la verdad. Le dijo: oye, le describió su vida completa. Dijo: mira, todos los maridos que tú has tenido no han sido tuyos. Tú eres muy alegre y muy contenta. Y aún el que tiene tampoco es tuyo. Suéltalo, porque no es tuyo. Y esta mujer fue impactada. Dijo: este tiene que ser un profeta de Dios.
y salió corriendo a hablar lo que Dios le había hablado a ella. Y Jesús iba caminando entre Samaria y Judea. Y allí mientras caminaba, oiga, déjeme decir una cosa, por donde Jesús pasa tiene que haber una transformación. Por donde Él camina, por eso me encanta ese coro que dice: Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza. Aleluya. Es que por donde Él pasa, hermano, mire, puede ser la casa que esté pasando la terrible situación, por si pasó por ahí, se le dio, abrió la puerta. Jesús, ven y pasa por mi casa que te necesito. Y llegará y pasará. Aleluya. Y déjame decirte que mientras Jesús pasaba, dice la Biblia, que ellos, habían unos hombres que estaban desahuciados ya de la sociedad, de la vida humana. ¿De qué sufrían ellos? De lepra. Ahora te quiero hablar un poquito de lo que era ser una persona, para que ustedes puedan entender bien qué era un leproso. Porque quizá la gente dice: bueno, sí, un leproso era una persona que tenía una mancha en la piel y lo apartaban y allí se morían. Es verdad, pero hay algo más profundo y hay una enseñanza más fuerte sobre eso que nos enseña a nosotros. Ahora, mire, en el libro de Levítico hablas de las leyes de lo que era un leproso. Y cuando una persona, escuche bien esto, cuando una persona tenía síntomas, tenía algunas manchas, algunas cositas en la piel, inmediatamente lo llevaban donde el sacerdote. Y si el sacerdote no estaba, entonces lo llevaban donde los hijos de los sacerdotes. Y ellos, ¿sabe quiénes eran los sacerdotes en aquellos tiempos? Ellos fungían como los ministros de salud. Eran los únicos que podían apartar a los que estaban enfermos. El gobierno no lo apartaba, no lo apartaban los médicos de aquellos tiempos. Solamente los sacerdotes eran los que fungían como ministros de salud y decían si esa persona se quedaba o era apartada. Y sabe, en Levítico están todas las leyes ahí. Y dice la palabra que cuando le llevaban a una persona que tenía algunas alteraciones en la piel, ellos lo veían, y si no estaban seguros de que todavía se podía declarar con lepra, entonces ellos lo que hacían era que lo agarraban y lo apartaban por 7 días. Lo trancaban en un lugar y ahí estaba el hombre preso durante 7 días, sin saber si tenía lepra o no. Bueno, pasaban los 7 días y volvían y lo mandaban a sacar. Y cuando lo sacaban, venía de nuevo el sacerdote y lo miraba. Ese era el supervisor de salud. Y el sacerdote miraba y le miraba la piel. Y él decía: estas manchas todavía no dicen nada. La Biblia dice que si la mancha profundizaba y se formaba una costilla y los vellos de alrededor y de toda esa parte se ponía blanca, ya era una persona declarada completamente con lepra. Y le decían: hay que sacarlo de la sociedad y que se vaya al lugar de los leprosos, bien lejos, donde nadie pueda tener contacto con él. ¿Qué pasa? Que si todavía, la Biblia así mismo lo dice, si todavía el sacerdote miraba que todavía no había una claridad ni había profundidad en la llaga, entonces el sacerdote volvía y decía: tránquenlo 7 días más. Hermano, esto no era fácil. 7 días más. Y después de 7 días más, ahí se iba a declarar ahí la lepra se iba a cantar. Iba a decir: este es un leproso o no tenía. Y cuando lo sacaban, decía: no, la mancha no se expandió, los vellos no se pusieron blancos y todo está bien. Solamente era una alteración en la piel, pero se tiró 14 días preso ahí. Puede salir, era bendecido, y lo sacaban y se integraba de nuevo a la sociedad. En otra palabra, en buen dominicano, lo único que esa persona tenía era una raquiña. ¿Saben lo que es una raquiña, verdad? Así mismo lo dice la Biblia. La Biblia dice que era alteración en la piel.
Y cuando uno tiene una alteración en la piel, se arranca por todas partes. Hasta de los palos se arranca uno. Bueno, entonces, la vida del leproso, cuando era sentenciado a salir, hermano, qué triste es cuando a usted le toman el padre o la madre o a un hijo o un familiar y lo declaran leproso. Ya desde ese lugar tenía que ser despachado, ya no podía volver a la ciudad, ya no podía volver a ver a su familia, y quizás la familia de lejos lo despedía y le decía: adiós mi amor, nos vemos pronto, no te preocupes, estaremos orando. Hermano, era un despido que había, que era terrible despedir a un familiar, porque ya su muerte estaba sentenciada. Porque en aquellos tiempos no había medicamentos, no había nada, no había medicina para ese tipo de enfermedad. Y qué triste es tener que despedir a alguien ya con una enfermedad, desahuciado por los sacerdotes de aquellos tiempos, que eran los médicos que hacían el papel, ¿verdad?, de los que supervisaban la salud de las personas, si podían quedarse o no en la sociedad. Y qué triste. Bueno, nosotros vivimos ese tiempo aquí, con el tiempo de la pandemia. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Todos vivimos, estamos vivos para contarlo. Pero pasamos un tiempo muy parecido a la vida de los leprosos, donde la gente tenía que apartarse, tenía que aislarse, tenía que trancarse. La gente no podía salir, la gente no podía ni siquiera llevar comida ni hacer nada. ¿Y cuántas personas salieron contagiadas con el virus? Y fue la última vez que lo vieron saliendo de su casa, y en el hospital se fueron y murieron. Y nunca más. ¿Cuántas familias enlutadas? ¿Cuántas familias enlutadas? Y ahí se fueron, hermano, mire, cristianos y no cristianos, pastores, evangelistas. Según las estadísticas, dice que más de 1500 pastores murieron a nivel mundial. Según las estadísticas, más de 1500 pastores. Eso sin contar los miembros y sin contar los líderes de iglesia que murieron. ¿Qué vida la de los leprosos? ¿Qué vida más difícil? Entonces, quiero entrar en materia rapidito aquí. Ya le hablé de lo que, rapidito así, de lo que era, ¿verdad?, de los samaritanos. Y Jesús pasaba entre medio de ellos. Y la palabra dice que mientras pasaba sobre el Samaria y de Galilea, ¿verdad?, entre ellos, ahí ellos pasaban, y dice que había un grupo de hombres que estaban apartados, ya sentenciados a muerte. Incluso los leprosos, déjeme decirle otro dato muy importante, tenían que tener una ropa que lo identificara. Los leprosos no podían tener cualquier ropa. La Biblia dice también en el libro de Levítico que ellos tenían ropas que lo identificara como leproso. ¿Y qué pasa? Que esos leprosos, las ropas tenían que estar bien. Ustedes han visto la película de los zombies, toda esa serie que han dado de los zombies. ¿Cómo es que andan los zombies? Andan bien organizaditos, arregladitos, bañaditos, como, ¿verdad? Ellos andan así, los zombies. En la película, ¿cómo andan los zombies? Con trapos, como dijo Pedro, descricajados, vuelto un etcétera, y andan ellos caminando así, usted lo ve, con un pedazo de oreja, con la nariz por un pedazo nada más, la boca sin los dientes, y bueno, con tantas cosas, con la ropa vuelta sucia, pedazo. Así tenían que andar los leprosos. ¿Sabe por qué? Porque la gente desde lejos lo identificaba. El leproso, también dice la Biblia que el leproso tampoco podía ponerse ningún gorro, nada que lo cubriera la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque la ley decía que ellos tenían que tener su cabeza descubierta, porque así la gente lo conocía inmediatamente. Y me voy más allá, también la Biblia dice que cuando esa persona estaban en el lugar retirado como leproso,
Muchas veces la persona caminaba sin saber que ese lugar estaban los leprosos. Y la gente cuando iba caminando, los leprosos tenían que gritar y decir: no te acerques, aquí hay leprosos. Oye, el que iba equivocado caminando, que ya estaba cerca, se daba esa vuelta y salía corriendo. Dice: bueno, esto no es para mí. Parece cuando una gente estornudaba en tiempo del COVID. Oiga, hermano, todo el mundo salía corriendo. ¿Cuántos videos vimos nosotros de la gente estornudando dentro de un carro y la gente pensaba que era una bomba que había explotado? Y desde que comenzaba a toser ya la gente estaba recogiéndose. Había un tic nervioso. Mire, la gente estaba nerviosa. La gente desde que se sentía, mire, nosotros los pastores tuvimos que trabajar más que nunca durante estos años. ¿Sabe por qué? Porque nos llamaban y nos decían: ay, pastor, me duele el pie, el dedo chiquito del pie, yo creo que tengo el COVID. Oiga, con el dedo chiquito del pie le dolía y ya decía que tienen el COVID. Ay, que me siento un chin calientito ya. Oiga, eso no era fácil. Nosotros oramos y predicamos más que nunca. Y déjeme decirle, fue el tiempo donde nosotros pensábamos que cuando, se nos llenó mire, gracias al Señor que se abrió un canal, todas las iglesias tenían un canal ahí de televisión, por Zoom, todo el mundo conectado por Zoom, buscando: pastor, ore por mi familia, ay, que se me murió un familiar. Y eso era llamar, y la gente conectándose, y la gente llorando y pidiendo, hermano. Yo dije: aquí llegamos, sí. Cuando termine esto, vamos a tener que dar 5 o 6 cultos en la iglesia. ¿Cuánta gente va a llegar? Porque el Zoom se me explotaba. Y eso era todo el mundo conectándose y llamando para oración. Y la gente muriéndose. Y la gente enferma. Oiga, y yo dije: no, todos los pastores nos llamábamos: pastor, prepárese que usted va a tener una cosecha grande. Yo dije: vamos a ver dónde están los leprosos que van a llegar, hermano. Y cuando se abrió todo allá, yo dije: vamos, ¿a dónde están la gente? Y comenzó, llegaba uno, llegaban dos. ¿Y dónde están todos los que estaban aquí? ¿Dónde están los que estaban en Zoom? Se desaparecieron. Wow. Así mismo, volaron. El caso es, mi hermano, que cuando Jesús los encuentra, miren, cuando la tragedia llega a una casa, la situación es difícil. No sé si aquí este es un país rico, pero en nuestros países que son pobres, cuando una persona tiene una tragedia, sea que hay que hacerle una operación para hacerle operarle una pierna que tuvo un accidente y se necesita hay que comprar hierros, y todo el mundo comienza a colaborar, la gente, los vecinos hacen letreros para ponerle, ¿verdad? Para pedir dinero en la calle, van a la televisión, van a la radio haciendo un maratón para ayudar a esa persona para que no pierda su pierna. ¿Y cuántas personas por falta de situación económica han tenido que perder su pierna? Sí, eso lo vemos en nuestros países. Y estos hombres estaban desahuciados allí, ya estaban esperando. Según los grandes estudiosos, dicen que la lepra te va tumbando, era parte de la piel. Los nervios se van pudriendo y van dejando de funcionar. Y se te van cayendo parte de tu cuerpo, de la carne. Muchos de ellos no tenían orejas. Otros no tenían los labios. Otros no tenían parte de su nariz. Y ellos estaban ya deformados, porque eso es lo que hace la lepra. La lepra destruye, la lepra deforma, la lepra mata. Y la lepra es comparada con el pecado. Y la gente que no tiene a Cristo está como los leprosos. Están apartados, lejos de la presencia de Dios. Wow.
Pero qué lindo que Jesús siempre da la oportunidad que por donde Él pasa, todo se transforma. Y déjame decirte que cuando Jesús pasaba, dice que estos hombres, los 10 leprosos, hermano, ¿sabe cómo estaban ellos? Ahí habían samaritanos y habían judíos. Ahí estaban los dos, hermano. Mire, cuando la tragedia llega, oye, hermano, cuando llega la situación difícil, mire, todo el mundo se pone de acuerdo. ¿Se da cuenta de eso? Usted puede ser la persona que quizá con su vecino no se lleva muy bien y tal vez el otro no se lleva bien, pero cuando llega la tragedia, ahí está todo el mundo ayudándose. Y eso pasó con los leprosos. Dice que entre ellos habían judíos y samaritanos. A ellos se les olvidó que aquel era judío, que aquel era samaritano, que aquel hermano que era una persona que quizás tenía un pensamiento político diferente al otro, y el otro tenía un pensamiento religioso diferente al otro. Hermano, la situación y la necesidad une a cualquiera, aún hasta los enemigos. Y la Biblia dice que estos hombres se pusieron de acuerdo. Y no importa que fueran judíos, que fueran samaritanos, se pusieron de acuerdo. Y la Biblia dice que cuando ellos dijeron: miren, vamos a clamar porque por aquí está pasando, allá está pasando Jesús de Nazaret. Ese tiene poder para librarnos de la muerte. Y cuando ellos salieron, dice que mientras Jesús entraba a la aldea, se pararon de lejos y dijeron: muchachos, tenemos que cantar el coro. Mire, el coro de los leprosos. Vamos a cantar, vamos a clamar, vamos a gritar todo, porque la Biblia dice que ellos se pusieron de acuerdo y todos gritaron. No fue uno que gritó, no fue un solo samaritano ni tampoco un judío. Dice que fueron todos. Gritaron y alzaron la voz y dijeron: Maestro, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aleluya. Hermano, cuando estamos unidos, mire, la Biblia habla de la unidad. Y no importa en la condición que tú estés viviendo, quizás tu matrimonio no está unido, quizás tu familia no está unida, quizás con tu hermano, con tu compañero de trabajo está pasando situaciones difíciles, pero en la unidad hay poder, hay aleluya. En la unidad, iglesia, mire, cuando la iglesia se une a clamar por alguien que está pasando y padeciendo por algo, mire, el Señor oye y pone sus oídos atentos al clamor de ese pueblo que está unido. Ellos se unieron. Y dice la palabra que cuando ellos se unieron y clamaron todos juntos, el Señor escuchó su clamor. Inmediatamente el Señor escucha ese clamor. Salieron y Jesús le dijo esta palabra: oiga, váyanse ¿a dónde? ¿A dónde quién? ¿Quién era el que lo desahuciaba y lo sacaba de la ciudad? ¿Quién era? ¿Y quién era los que los recibían también para ver si de verdad estaban sanos? El sacerdote. Y el Señor le dice: vayan donde el sacerdote y preséntense donde él. Y se fueron. ¿Obedecieron o no obedecieron? Ellos obedecieron. Wow, el poder de la obediencia. Mire, de la única forma que esta gente podía ser sanada solamente era si obedecían. Si no obedecían al mandato del Señor, no iba a suceder nada. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que el Señor no tenía poder y autoridad para sanarlo en el mismo instante? Sí. Tenía autoridad y todavía la tiene. Y sigue sanando cuando Él quiera. Amén. O sea que el Señor no le dijo: sé sano de una vez. Le dijo: vayan donde el sacerdote. Y yo me imagino que ellos, todos abrazados, se pusieron, mire, así como clamaron, con su ropa vieja, con el bajo que tenían arriba, porque tenían mal olor, porque el que está enfermo de la piel, hermano, hiede. Y esa gente hedían más muerte que a vivo, hermano. Y dijeron: vámonos para donde el sacerdote, porque si él habló y dijo que vayamos donde él, vamos a obedecer, porque si él manda, las cosas van a suceder. Aleluya. El milagro va a suceder. La gloria de Dios va
va a suceder en este lugar. Y sabe que mientras ellos iban, todavía iban con la lepra. La lepra no se había sanado. Todavía la lepra no se había sanado, pero obedecieron. Ahí está la diferencia. ¿Sabe? Muchas veces nosotros queremos el milagro antes de la obediencia. Hello. ¿A cuánto nos gusta que nos oren por sanidad? Y usted pasa el domingo y viene el otro domingo y también pasa, y viene otro predicador y pasa, y se pasa la vida pasando, y el milagro todavía no sucede. Señor, yo he escuchado mucha gente, ya han orado mucho por mí y todavía me duele la costilla, me duelen los tendones, Señor, sigo con los dolores, sigo con mi enfermedad todavía. ¿Sabe por qué? Porque nosotros queremos primero el milagro para después obedecer. Y el Señor quiere primero obediencia ante cualquier otra cosa. Y sabe que estos hombres obedecieron los 10. Y dice la palabra que cuando ellos iban de camino, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió el milagro. Mientras iban caminando y ellos iban cantando, tal vez se sabían ese coro, decían: Jesús está pasando por ahí. Iban caminando, Jesús el varón va caminando y va cantando, no se queda. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Oiga, y todos pasaban y caminaban, iban derecho hacia donde estaba el sacerdote. Hermano, la distancia no era tan corta, ¿no? Tenían que caminar un buen rato porque estaban bien lejos de la ciudad, de la sociedad. Y dice que cuando ellos iban, mientras ellos obedecían, hermano, mientras nosotros obedezcamos, oiga, dele el tiempo al Señor, obedezca, cumpla con el Señor, cumpla con su palabra y deje que sea Él que actúe y no que sea el hombre. Porque muchas veces nosotros los hombres, recibe ahora sanidad, Él es sano y Él es libre. No es en el tiempo nuestro, es en el tiempo que Dios quiere. Es en el tiempo de Dios. No es nuestro tiempo, no es el tiempo de los pastores ni del evangelista, es el tiempo de Dios. Claro, nosotros quisiéramos ser sanos inmediatamente y Dios tiene el poder para sanarnos inmediatamente también, pero es cuando Él quiere, no cuando nosotros querramos. Y el Señor hace cuando Él quiere, el lugar y la hora, y cuando Él quiere obrar en nosotros. Muchas veces ese tiempo de proceso es para fortalecernos, para enseñarnos, para que aprendamos a depender de Él. Aunque siga el dolor, aunque siga la dolencia, aunque siga la enfermedad, no importa, sígale creyendo: Señor, yo te voy a obedecer, yo te voy a ser fiel, yo voy a cumplir contigo, y yo sé que tú un día me vas a sanar. No sé si quizá dure una semana, 2 semanas, un mes, un año, no importa el tiempo que sea, pero yo creo ya que estoy sano porque creo en tu palabra y en tus promesas. Amén, aleluya. Y estos hombres, dice la palabra, que inmediatamente salieron con su lepra, con su problema, con su dolor. Y mientras iban caminando, obedeciendo a lo que Jesús había dicho, ahí en el camino, la palabra dice que fueron sanados, fueron limpiados, aleluya. Y qué bueno es cuando uno obedece, porque Dios siempre, mire, su palabra no retorna vacía. Si Él lo cumple, y Él, aleluya, si Él lo dice, lo va a cumplir. No importa aunque te esté cayendo a pedazos, aunque te duela, aunque pase lo que pase, si Él lo dijo, lo va a cumplir por encima de quien sea, aleluya. Porque su palabra no retorna vacía. Su palabra no retorna vacía. Cuando Dios tiene el propósito con una persona, mire, iglesia, usted puede ser el leproso más leproso y de ahí te saca Jehová. ¿Sabe? En estos días tuve una vivencia tremenda. Le voy a dar este testimonio corto, rápido y preciso de algo que pude vivir, lo pude palpar, lo pude disfrutar en el Señor. ¿Disfrutar en qué sentido? De que su palabra se cumple con la persona cuando el Señor diga: ya es mi tiempo.
y te voy a sacar de ese lugar. Y no importa el vicio, no importa la enfermedad, no importa si tu hogar, si tu esposa, si tu esposo, si tus hijos estén en las drogas, si están pasando por situaciones difíciles. Oiga, solamente preséntaselo al Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Yo tengo un sobrino y creo que Pedro lo conoce. Es el hijo de Josefina, mi hermana. Pedro lo conoció. Ese muchacho, mi hermana nunca pudo tener hijos. Ya ella cumplió 92 años. Y esa canta, predica, brinca, salta. Ella es hermana mía de padre. No, para que no vayan a ver tan viejo. Ella es hermana mía de padre. Entonces, ya ella siendo una mujer, su papá se casó con mi mamá y nos tuvo a nosotros. Y mi hermana Josefina siempre vivió una vida económicamente mucho mejor que nosotros, mucho mejor. Tenía su casa muy grande allá en Santiago, una mujer profesional, educadora de muchos años, más de 30 años en la educación trabajando, y su esposo era una persona de mucho dinero también, y siempre vivieron bien. Ella nunca pudo quedar embarazada. ¿Qué pasa? Que dentro de la casa había una muchacha que era la que limpiaba, trabajaba en la casa, cocinaba, lavaba y hacía todo. Esa muchacha quedó embarazada y la muchacha pues dio a luz, pero se enfermó y en el parto ella murió y el niño se pudo salvar. Mi mamá, mi mamá, como decirle también, mi hermana, se quedó con el niño. Lo crió, lo adoptó, le puso el apellido de nosotros y nosotros crecimos juntos. Recuerdo, tenemos la misma edad más o menos. Y ese muchacho creció en el Evangelio con nosotros también. Se le enseñó los principios bíblicos. Ese muchacho iba a la iglesia, siendo jovencito, crecimos todos. Y ahí el muchacho llegó un momento ya que cuando llegó su tiempo ya de joven, de adultez, y comenzó a vivir su vida, el muchacho, pues se apartó de las cosas del Señor. Nunca quiso volver más. Ni quería saber de la familia. A mi hermana la puso, mi hermana pasó mucho, le hizo la vida, como decimos en buen dominicano, una vida de cuadrito. Mire, hermano, ese muchacho le salió rebelde, malcriado. Oiga, hermano, un muchacho que tuvo los privilegios que nosotros no tuvimos. Comenzó a estudiar en la universidad de la Pucamaima, allá, la mejor universidad del país, y todos los lujos lo tenía. Todo. Y el muchacho salió un mal agradecido. Y mi hermana pasó todos los trabajos con ese muchacho. Hasta que el esposo de mi hermana murió, él se quedó viviendo en la casa. El muchacho se casó con una buena muchacha, le dio una buena esposa. Mire, hermano, tuvo 3 hijos hermosísimos, preciosos, que uno de sus hijos hoy es uno de los mejores médicos preparados en su área en la República Dominicana. Muchacho joven y tiene una preparación excelente. Se graduó en medicina con los mejores honores. Y el muchacho está en uno de los mejores hospitales del país, en el Homs de Santiago. El otro también se graduó y el otro también estaba en la universidad. El caso es que el muchacho se puso tan rebelde que golpeaba hasta la esposa, lo botó y lo dejó y se desbarató el matrimonio también. Y no quería escuchar el consejo de nadie, ni de familia. A veces ya me pasaban a mí muchos tiempos sin poderlo ver. Mi hermana sufrió eso en carne propia, en carne viva. Qué terrible, hermano. Muchacho que después que había sido instruido en los caminos del Señor, el Señor dijo: ok, no hay problema. Qué bueno es el Señor. Haz lo que tú quieras, como dice la palabra, alma adúltera, gózate, bebe, haz todo lo que tú quieras. Y sabe, nosotros siempre hacemos reuniones familiares entre los hermanos, los sobrinos, y nos gozamos y nos juntamos una vez al año todos.
y comemos y compartimos. Y él nunca iba, siempre lo invitábamos. Él no quería saber de la familia. Y pasaron los años, hasta que llegó el día. Me gustó esa nota ahí. Hasta que llegó el día. Porque hay un día para Jehová. Hay un día. Así como esos leprosos ya estaban desahuciados para el hombre, sentenciados a muerte para el hombre, hay un día para Jehová. Eso no se lo despinta a nadie. ¿Sabe? En estos días hubo reunión donde mi hermana, y como yo estoy aquí no pude estar, ellos me llamaron, mi esposa me llama de allá de la reunión y me dice: aquí estamos todos reunidos, y me enseña por cámara y me presenta a la familia, y yo saludando a todos mis sobrinos, mis hermanos, y todo el mundo gozoso ahí. Y me dice mi esposa: ¿y tú no sabes quién está aquí? Y yo: oh, no, imagínate, Modesto está aquí. Él se llama Modesto. Yo me puse serio. Yo dije: ¿qué está pasando? Y dice ella: sí, él está aquí. Wow. Cuando me pone a mi hermano, a uno de mis hermanos, que se llama Fernando, y yo: Fernando, que él es pastor allí en Santiago, me dice Fernando: sí, él está aquí, pero tuvo que venir con dolor a la presencia de Dios. Wow. Vino con una pierna de hierro. ¿Yo qué pasó? Le tuvieron que amputar una pierna porque sufre de azúcar y se hizo una herida en una de las piernas, se le infectó y ya la gangrena ya lo estaba comiendo y tuvieron que cortarse de encima de la rodilla. Y me dice Fernando: pero ya él está estable, él está bien, ya él anda con su pierna de hierro y ahora se está congregando, ahora está buscando del Señor. Y me dice que la iglesia donde él está, ya él está predicando también. ¡Wow! Llegó el día del Señor. Y mi hermana me dice: yo siempre le vivía diciendo: tú vas a tener que llegar al Señor, ven por la buena o por la mala, una de las dos el Señor te va a llamar, porque mis oraciones nunca te han soltado, y te dio la oportunidad, aunque sea con una sola pierna, pero va a entrar al reino de los cielos. Aleluya. Aunque sea con una sola pierna. Esas son las oportunidades que Dios nos da. Las oportunidades que Él nos da para nosotros poder buscarle en espíritu. Mire, el Señor nos da todas las oportunidades, todos los chances, nos habla de mil formas, de mil maneras, mientras una mujer está orando, mientras una familia está orando, porque déjenme decirle, todos mis hermanos, todos le sirven al Señor. Los hijos de mis hermanos, que son mis sobrinos, todos le están sirviendo al Señor también. Entre ellos hay músicos, adoradores, entre ellos hay predicadores, evangelistas, hay pastores. Aleluya, una familia llena de hombres y mujeres que le sirven al Señor. Wow. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor le dio toda la oportunidad para que se presentara donde mí. El Señor dijo: mira, ven, te estoy llamando y no quiere venir. Pues mira, te voy a tener que dar una señal para que pueda venir a mí y devolverte. ¿Sabe que mientras los enfermos, los leprosos iban caminando, dice la Biblia que inmediatamente ellos se vieron sanos, se vieron limpios, como dice una adoración: y seré limpio, y seré sano, seré ungido. Dice que ellos iban obedeciendo hacia donde el sacerdote, pero uno de ellos dijo: yo tengo que ir donde el rey de los sacerdotes, yo tengo que ir a darle gracias. Y dice la palabra que se devolvió corriendo, y cuando se devuelve, dice la Biblia que este hombre llegó gritando, cantando alabanza, dando gloria a Dios, danzando, porque estaba agradecido de lo que su Señor
Señor había hecho. ¿Cuántos están agradecidos de lo que el Señor hace todos los días en nuestras vidas? Te da la comida, te da el techo, te da los hijos, te da el esposo, te da la esposa, te da la iglesia, te da los hermanos, y aún así nos quejamos. Muchas veces actuamos como los otros 9. Y te voy a decir algo. Cuando este hombre se devuelve, la Biblia dice que este hombre se devolvió y fue y se humilló delante de la presencia de Jesús. Y déjeme decirle cuál fue el que se devolvió. La Biblia dice que fue ¿quién? Un judío. El samaritano. Oiga, ¿sabe cómo le llamo yo a ese? El improbable. ¿Sabe lo que es el improbable? El que usted menos piensa. El que usted dice, ese no tiene salvación, ese es muy malo, ese es un hijo del diablo, ese se va para el infierno. Oiga, ahorita lo veo usted en una esquina predicando con una Biblia en la mano, glorificando el nombre del Señor. Porque para lo que el hombre es difícil, para Dios es fácil. Dios es el que transforma, el que convence y el que cambia los tiempos, el que cambia la vida, el que cambia los momentos más duros de la vida del ser humano. Aunque esté desahuciado por la sociedad, usted puede ser, mire, el drogadicta más drogadicto, usted puede ser el alcohólico más alcohólico, el mujeriego más mujeriego, usted puede ser el hombre más malo, la mujer más, ¿cómo decirlo? Para el Señor no hay nada imposible. Y este hombre, el que menos se pensaba que se iba a devolver, porque para mí iba a ser un judío, ¿verdad? Oiga, mire, Jesús es de mi pueblo, déjame irme allá, pero no. Wow. ¿Sabe por qué? Porque Jesús también ama a los samaritanos. Hello. ¿Cuántos encuentros tuvo el maestro con los samaritanos? Porque ese es su pueblo. Aunque se dividió, pero ese es su pueblo. ¿O ustedes creen que Corea del Norte y Corea del Sur no es la misma Corea? Es la misma Corea, pero está dividida por pensamientos, ideología, política y muchas cosas más. Intereses del hombre. Porque el interés del hombre, eso es lo que hace, que divide. Pero Jesús vino a unir. Jesús vino a salvar. Y sabe que este hombre que se devuelve, la Biblia dice que inmediatamente fue allí a glorificar a Dios humildemente y a dar gracia. Y una pregunta le hizo el maestro: ¿y dónde están los 9? ¿Dónde están los agradecidos? ¿Dónde están los que fueron limpiados? ¿Dónde están los que yo he bendecido? ¿Dónde están que antes vivían en la pudredumbre, vivían en la muerte, vivían en el pecado, que vivían en los vicios, que vivían en la muerte? ¿Y dónde están que fueron limpiados? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están los que deberían devolverse? Solamente el número 10 fue el que se devolvió. ¿Y los 9 dónde están? El 9, el 8, el 7, el 6, el 5. Todos se fueron. Aquellos iban contentos a donde Jesús lo había enviado, que era donde el sacerdote. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que nos da esto? La enseñanza que nos da esto es que hay muchos que prefieren, hay muchos que prefieren ir donde el sacerdote y presentarse donde él, porque es más fácil hacer sacrificio que obedecer al Señor. ¿Usted entendió eso? Es más fácil. Mire, esto era algo ritual que yo tenía que hacer, porque todo el que había sido sanado de la lepra o de cualquier enfermedad contagiosa tenía que presentarse donde el sacerdote. Ellos iban a donde el sacerdote, pero el samaritano entendió y tenía un corazón agradecido, un corazón dispuesto a decir: Señor, yo vine a adorarte, yo vine a alabarte, porque soy un hombre con un corazón agradecido por lo que hiciste por mí. Pero los otros 9 se fueron porque su mente estaba, su corazón estaba en el sacerdote. ¿Sabe? Su piel estaba limpia, su cuerpo estaba limpio, pero su corazón seguía enfermo todavía. Hello. Todavía su corazón estaba enfermo. Sus corazones todavía estaban puestos en la mirada en el hombre, que el hombre era el que iba a bendecirlo, el hombre era el que iba
iba a darle la libertad de la cautividad, de donde ellos estaban presos, donde estaban cautivos de esa enfermedad. Pero el Señor, el hombre que se devuelve, el que usted menos pensaba, sí, ese mismo, el samaritano, el que se hablaba mal de él, el que era enemigo de los judíos, ese fue el que se devolvió. ¿Cuántos se acuerdan cuando atracaron a un muchacho y lo dejaron por muerto? La Biblia dice que pasó un sacerdote, pasó un levita, y pasaron y desfilaron por la alfombra roja. ¿Y quién fue que pasó después por ahí? Alaba. ¿Por qué el Señor tuvo que coger a la gente que no se llevaban con los de su pueblo? Para enseñar que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. El que usted menos piensa, ese es el que Dios bendice. El que usted menos piensa, ese es el que Dios dice: te voy a levantar y te voy a restaurar y te voy a usar. Es para mi gloria. No es para los hombres, es para mi gloria. Aleluya. Pero mientras ellos iban a donde el sacerdote, a la gente se le hace más fácil presentarse al sacerdote que devolverse a buscar la presencia de Dios. ¿Qué es más fácil? ¿Ir y hacer cualquier ritual, o devolverse a la presencia de Dios a dar gracia? ¡Wow! Eso duele. Devolverse, hermano, duele. Venir a la casa al culto de oración, hermano, mire. Ay, no diga nada, pastor. ¿Qué día que hay culto de oración aquí? Los viernes. Ay, pastor, yo estoy cansado. Ay, Señor, tú sabes que he trabajado mucho y estoy trasnochado. Pero recuérdate que hay culto de oración y hay un grupito allí que está esperando que tú vayas para unirse en oración, como los como los leprosos que se unieron a cantar y a alabar y a gritar y a decirle: Señor, ten misericordia de mí. Ahí ese grupito estaba. Qué difícil es que cuando usted llega a la casa y sabe que tiene que orar antes de acostarse, leer la palabra, sacar un espacio para la presencia de Dios, y cuando usted llega, ay, Señor, tú sabes lo mismo que te dije ayer. Ay, Señor. Eso no es fácil, hermano. Mantenerse despierto en la presencia de Dios no es fácil. Es más fácil llegar cansado y sentarse en un mueble y poner el juego de fútbol o de béisbol o lo que sea. Eso sí es fácil. Pero doblar esta rodilla, que cuando usted la dobla, hermano, comienzan a sonar los huesos de tanto tiempo que usted tiene que no la dobla ante la presencia de Dios. Eso sí duele. Ya me duele muchísimo. Eso duele. Los rituales son fáciles de hacer. Es fácil donde los sacerdotes presentarse. Qué fácil es. Pero qué difícil es devolverse a dar gracias y decir: Señor, aquí estoy. Gracias porque moriste en la cruz. Me devuelvo y puedo decir: Señor, gracias porque me sanaste. Gracias porque me diste una casa. Gracias porque me diste un hogar. Gracias porque me diste hijos. Gracias porque tengo un trabajo. Gracias porque me trajiste a esta nación que vivía tan mal allá y hoy me trajiste a esta nación y estoy un poco mejor. Gracias, Señor. Pero desde que nos acomodamos, iglesia, oiga, qué difícil devolverse y dar gracias. ¿Están entendiendo esta iglesia? El poder de la obediencia y la gratitud. Ahí estaban ellos. Ahí estaban ellos. ¿Sabe? Cuando hay unidad, mire, la unidad trae grandes resultados. Por eso dice la Biblia en Mateo 18:20 que donde hay dos reunidos en mi nombre, mire. Y en Hechos 2:1, cuando dice que estaban esperando la presencia del Espíritu Santo, estaban, como la Biblia dice, que estaban unánimes
estaban en un mismo sentir, esperando que la presencia el Señor no le dijo que era el tercer día que iba a llegar, ni al cuarto día, ni al séptimo día. Ellos se quedaron ahí esperando, creyendo. ¿Sabe por qué? Porque estaban unidos, esperando en oración, hermano. Y cuando un pueblo se une en oración, cuando una iglesia se une en oración y se pone de acuerdo, hermano, como estos hombres que se pusieron de acuerdo para ser sanos, algo tiene que suceder, porque Jesús está pasando. Donde hay unidad, Jesús pasa por ese lugar y se manifiesta como Él sabe hacerlo. Y hay sanidad. ¿Sabe por qué no estamos viendo más la gloria de Dios en nuestras congregaciones? ¿Sabe? Porque la iglesia vive muy desunidas. No me mire tan serio. Nadie quiere orar. Nadie quiere estudiar la palabra. Nadie quiere reunirse. Hermano, venga, porque necesitamos orar por tal hermana que está pasando por una situación, por este matrimonio que está pasando por esa situación. A todo el mundo está pendiente a los rituales. Tengo que trabajar, tengo que buscarme, tengo que amanecer, tengo que hacer esto. Y se le va la vida, y la vida pasa y pasa, y pasan los días, pasan los años, y usted vive una vida todo el tiempo viviendo de lo que vive, de lo que pasa, de lo que vive, de lo que está viendo y de lo que trabaja, y se pasa la vida en eso y nada para el Señor. Pero cuando el pueblo de Dios dice vamos a orar, vamos a unirnos, por eso la Biblia dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, estar juntos en armonía. Wow. Porque para estar juntos hay que estar en armonía, porque allí envía Jehová sanidad, liberación, wow, prosperidad, wow, avivamiento. Trae de todo, la bendición de Dios trae todo. Y cuando cuando el pueblo está unido, está en un mismo sentir, viene la presencia del Espíritu Santo y lo arropa a todo el que está ahí y lo llena. El que llegó triste sale contento. El que salió sin trabajo, el Señor le provee un empleo. El que sale con problemas familiares, el Señor restaura su matrimonio. Pero eso hay que hacerlo. Eso no es cuestión de que yo lo vea y yo siga viviendo la vida. La Biblia dice que hay que unirse. Estos leprosos estaban enfermos y ellos se unieron. ¿Cuánto más nosotros que no tenemos lepra, no tenemos, hermano, una enfermedad, desahuciado por la sociedad, no nos han apartado para estar lejos y fuera de la familia, y aún estamos bien, y ni aún así nos queremos unir a clamar a Jehová? Ni aún así que estamos bien. El Señor hasta aquí nos ha ayudado con la salud que tenemos. Que nos duele un día la rodilla, gloria a Dios, pero sigo alabando a Dios. Que nos duele la cadera un chin, no se preocupe por eso. Jehová, tú sabes que yo te voy a servir. Quítame este dolor y tú sabes que te necesito con mi cuerpo sano ahora, Señor, ayúdame. Pero uno por allá, como los 10 leprosos, los 9 leprosos, dijeron vámonos para donde el sacerdote mejor. Fueron sanos, pero su corazón siguió enfermo. Y para cerrar este mensaje con broche de oro, cuando el samaritano estuvo ahí, wow, el Señor dijo, te voy a regalar, aparte de la sanidad, te voy a regalar algo más. Tu fe te ha salvado. Wow. Yo prefiero la salvación antes que la sanidad. Hello. Usted no entendió. Hay muchos que andan detrás de la sanidad y no detrás de la salvación. Pero el menos probable, oye, alcanzó la salvación. El que no le tocaba la salvación la alcanzó. Oiga, qué lindo. El sobrino mío llegó con un pie menos, pero el Señor, oye, tú estás en la promesa mía. Y recuerda que hay una parte de la Biblia que dice, oiga, si su brazo te da ocasión de caer, córtatelo. Es mejor entrar con un solo brazo al reino que con los dos para el infierno. Hello. Ay. El Señor ha hablado hoy. El Señor ha hablado hoy. Y para finiquitar este mensaje,
Yo sé que el Señor le ha repartido a cada quien lo que le ha tenido que dar de esta palabra. A todos ustedes. Porque a mí también me ha repartido. Y dame decirte, esta mañana mientras ministraba en la iglesia en Queens, cuando termino de ministrar, una hermana se me acerca y me dice: pastor, el Señor me dio una visión mientras estaba aquí. Y me dijo: yo no sé cuál es la iglesia que usted va a ministrar allá los domingos. Yo sé que usted va a Manhattan. Pero mientras yo oraba, el Señor me presentó la iglesia y me presentó a una mujer que estaba sentada en la parte de adelante y tenía ropa con colores amarillos. Y me dijo: esa mujer necesita oración. Hello. Tú eres la que está adelante. Tiene colores amarillos. Y me dijo: mire, así mismo lo describió. Me dijo: una mujer está sentada en los asientos de adelante, en una esquina, así me lo describió. Y me dijo: ora por ella, que ella necesita la oración. Yo dije: Señor, yo no me acordaba de eso, pero mientras predicaba, el Señor me dijo: recuérdate que hay que orar. Así que vamos a orar. ¿Cuántos están bendecidos en este día? Vamos a orar, iglesia. Póngase sobre sus pies.